Gracias. Tepín. ¿Cómo está, licenciado? Pues muy agradecido de estar aquí acompañándote, tú, Gloria Elvira, un referente en las noticias del noroeste de México, más allá de Sonora, y pues atento a tus consideraciones, amiga. En el día Fíjese, más largo, fíjate, del año, hoy inicia el solsticio, así inicia el es, verano, el y día más es, largo de este año. A y tus sobre órdenes. todo el día que debemos estar muy felices porque estamos con un espléndido sol con 47 grados centígrados, pero somos felices, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Y mira, yo soy Félix Pase lo Félix, que... así que mi nombre lo tengo. Así es. Bueno, pues vamos a platicar de diversos temas. Ya pasé su currículum, Muchas de verdad, gracias. que es muy extenso, por cierto, mucha experiencia y por eso requerido por muchos medios. Pero en este caso fue al revés. Él me requirió a mí para estar aquí en Así el es. noticiero. Muy bien, Tengo la licenciado. dicha y el gusto. Ve, este asunto que trae a los mercados locos, yo espero que lo que platicó el día de ayer la presidenta electa con empresarios que dijeron, bueno, creo que nos dio un buen mensaje, haya aplacado los mercados, porque comenzaban a moverse de tal manera que se hablaba de que podía haber fuga de capitales. Bueno, muchas cosas que tenemos que tener mucha precaución cuando las escuchemos, porque todo puede ser mentira, ¿no? Entonces, porque ayer se hablaba de grandes inversiones de 42,000 millones de pesos en entrando la presidenta Claudia Sheinbaum. Es más, Claudia X González, pues ahí estuvo en la junta, en la reunión. ¿Cómo Así la es. ve? Sobre la reforma judicial. ¿Qué nos trae? Mira, nuestro país pues es un tema cíclico. Al inicio de la administración del presidente López Obrador también se dio un marasmo en la cuestión del crecimiento económico derivado de procesos de incertidumbre que se vivieron en aquel momento, que era la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy, sin duda, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con el mandato de las minorías, va a acudir al respeto también de los derechos de las minorías. Y eso lo está haciendo adecuadamente a través del diálogo. ¿Por qué razón? Porque 42,000 millones de dólares, de pesos, o esta cantidad impresionante de dinero que Sí. se pueden activar para inversión en nuestro país, es apenas la punta del iceberg. ¿Qué necesita el iceberg económico para arribar a puertos mexicanos? Simplemente necesita certeza y certidumbre legal, y necesita seguridad, seguridad interior y seguridad pública, que son dos conceptos distintos. Y eso lo sabe muy bien nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum. Por ello, el mensaje que ella da de tranquilidad a los mercados. Nuestro, 18, es ahorita en 18.45, quiere decir que bajó. Sí, sí, sí hubo ese aplacamiento, ¿no? O sea, al menos ahí se sostiene por lo pronto, ¿no? Cuando estuvimos prácticamente a 17 y, ¿qué? 50, ¿no? Bien, sí, licenciado. sí, Entonces, nuestros mercados, aunque el peso, el costo del peso frente al dólar se haya movido, no ha sido impactado significativamente por estas declaraciones o este inicio del proceso de transición, uno de los más cortos en la historia de nuestro país, solamente equiparado a aquel que vivió Ernesto Zedillo, que también en 1994 tenía las mismas características el proceso de transición presidencial, que era el déficit presupuestario y la reforma judicial. No hay que olvidar que en 1994, con una mayoría mayor todavía que la que hoy goza Morena o la presidenta Claudia Sheinbaum a su favor, reformaron el Poder Judicial. Pasaron de 26 ministros a 11 y no hubo mayores efervescencias en el país. Evidentemente las reformas se hicieron para mejorar y dar mayor certidumbre. Hoy, en aquel entonces, fíjate, eran 418, si mal no recuerdo, diputados priistas, a los cuales se sumaron alrededor de 60 panistas, para un total de 498 que votaron a favor de la reforma del Poder Judicial de 500. Hoy, ni en sus mejores sueños, dicho de la mejor manera, Morena podría llegar a esa planadora de solo 2 votos de diferencia del total de diputados que tiene nuestra Cámara. Entonces, sin duda, como lo dije ahorita, el mandato de las urnas es sí cambiar, pero para mejorar, no para un aspecto regresivo, ni mucho menos para un aspecto anacrónico,
porque nuestro país está sujeto a la relocalización de empresas, está sujeto a un ambiente de inversión y de desarrollo económico y social que simplemente es imparable. ¿Quién elegía o quién elige a los magistrados, a los jueces? Este cambio que quiere hacer el presidente es que sea por voto popular, algo que pues veíamos que hasta la hija de pues de una de la ex que estuvo en el gobierno ahí con el presidente de la República, ¿verdad? Dijo que no era conveniente que fuera así. ¿Cómo se eligen eh, a los jueces, a los magistrados actualmente? Actualmente es una terna que presenta el presidente de la República y es aprobada por la mayoría del Ajá, Senado. sí, Obviamente esa terna tiene que estar sujeta a una serie de condicionantes como carrera judicial, conocimientos técnicos probados y vida proba de conocimiento público. sí. Hoy creo que ha sido un poco simplista llevarlo al hecho de que los jueces y magistrados sean electos a través del voto popular. Que además costaría carísimo eso, ¿no? Porque se tendría Aparte, que hacer un gasto extraordinario, ¿sí? agravaría las condiciones del Poder Judicial Federal. Hay que distinguir que en México la justicia se establece, se administra, se establece y se sentencia de dos formas. Sí, Aquella mayoritaria, que es la del fuero común, corresponde a los estados, es los a las estados. entidades. En los Ajá, estados es donde se esos no se dirimen mueven, los delitos. Hasta ahorita nada más se habla del Poder Judicial Federal. ¿ok? En los estados se ve el 95% de los casos de delitos que se llevan lastimosamente en el país. Y en el Poder Judicial está armado de tal manera que el Poder Judicial lo que mira es el 5% de casos donde el civil, el ciudadano, se siente avasallado por el Estado. Es decir, el Poder Judicial a quien defiende es al ciudadano del gobierno. El Poder Judicial Federal es el garante del amparo. Ah, muy Pero el Poder bien. Judicial Federal no resuelve robos, no resuelve enfrentamientos, no resuelve homicidios. Es Eso por se eso resuelven en en los los estados. estados, ¿ok? Ese es el fuero común. Y Ujú. la gran carga Que de también, trabajo es en las entidades federativas. Hay que tener que mucho también está en cuidado. entredicho eso, Ujú. porque cuántos casos están rezagados. Es la pregunta, ¿por qué no salen pronto? ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que el Poder Judicial, sea del fuero común o sea del fuero federal, es ya la punta del iceberg, la punta de Ujú. la pirámide. Sí. De bien, los casos que a él llegan, la verdad legal que él llega es el expediente integrado en las fiscalías. Las fiscalías lo entregan con los datos de prueba que recogen de las escenas del crimen o aquellos que son de su conocimiento a través del informe policial homologado. Entonces, si desde origen va una falla o una prueba que no es superviniente o que no es adecuada para el caso en cuestión, a efecto de administrar justicia, el Poder Judicial de los dos niveles, el del fuero común como el que está buscando amparar al ciudadano de un exceso del gobierno, pues está atado de manos porque él no tiene capacidad investigadora. Él simple y sencillamente decide sobre lo que en la carpeta de investigación, que para efecto ya del Poder Judicial es el expediente judicial, tiene dentro de sí. Luego entonces una reforma del Poder Judicial no se entendería sin una reforma a la Procuración de Justicia, o sea, a la investigación, a la concreción de las carpetas de investigación, para poder hablar de una sólida estrategia de recuperación de la paz social y de la estabilidad en ciertas regiones de nuestro país que se han visto lastimadas por la presencia del crimen organizado. Aquí lo no entendible es que si el ejecutivo tiene esa capacidad de mandar una terna, ¿por qué quiere ahora que sea por voto popular? Él ha dicho que pues hay mucha corrupción. ¿Por qué no se limpia todo eso? Y si alguien anda mal ahí de los magistrados o los jueces, pues para afuera y que los cambien, ¿no? Digo, Totalmente sería de la acuerdo, lógica, ¿no? totalmente de Sí. acuerdo. Es mejor reparar que destruir y luego construir. Entonces, por eso le digo, o sea, si el presidente, o bueno, en este caso ya Claudio Sheinbaum va a tener esa opción de que pudiera mandar la terna, claro, viendo los perfiles, porque tengo entendido que ahora se ha rebajado hasta la edad, la experiencia de los que pueden participar. O sea,
de repente uno dice, bueno, pues tendré que tener un abogado de cabecera para que me defienda, porque no sé cómo viene todo esto, ¿sí? Definitivamente todas las instituciones son perfectibles y deben de irse adecuando a los tiempos que se están viviendo. Hoy el tipo delictivo, por ejemplo, para política de persecución penal, que es responsabilidad de las fiscalías estatales o de las procuradurías en otros estados, aquí en Sonora contamos con una fiscalía, más sin embargo todavía hay procuradurías estatales. La política de persecución penal, por ejemplo, debe adecuarse a los momentos circunstanciales que está viviendo cada zona o región. En el caso nuestro, por ejemplo, hay zonas donde el crimen organizado ha estado teniendo presencia, no solamente en el caso nuestro, sino en el país en conjunto. Luego entonces ahí la política de persecución penal está basada sobre el homicidio doloso. Ujú. Pero, por ejemplo, en zonas urbanas, la política de persecución penal tendría que estar basado sobre los delitos de violencia intrafamiliar o familiar, como hoy le llaman. Sí. Luego, entonces, más allá del análisis, ya que se queda muy corto de la variable de cuántos, del aumento o disminución de homicidios dolosos estadísticamente hablando, ahora lo que hay que analizar es el contexto para poder modernizar las instituciones. ¿Y la Suprema Corte de Justicia dónde queda? La Suprema Corte de Justicia es la cúspide del Poder Judicial Ajá, Federal, es quien dirime ya de manera inatacable las decisiones que han caminado a través de los poderes judiciales de los estados, que está la licenciada Norma Piña, ¿no? es decir, del fuero Ujú. común. Si un ciudadano siente que sus derechos en el fuero común fueron avasallados o no respetados, él acude al juicio de amparo, es decir, acude al Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal lo defiende de los órganos de los estados y a través de los distintos tribunales llega hasta la cúspide, que es la Suprema Corte, quien dicta una sentencia que esto ya es inatacable. A ellos es a quien me refería, que es el presidente a quien propone quiénes son los ministros que van a ocupar, o bueno, que él propone ocupar, como bien lo dije, y es el Senado quien los Muy aprueba. bien. Entonces, en esta Suprema Corte de Justicia, él al menos Pero ya no están tiene a no tres están propuestas pero no que son están, ministros. sí, pero no están al servicio del ejecutivo, ¿no? Sino de lo que es la ley, Sí, ¿sí? los ministros de la Suprema Corte son garantes de la Constitución. No son garantes ni del poder legislativo ni del poder ejecutivo. En todo caso, el Poder Judicial Federal a quien debe responder es a la Constitución política, porque él debe cuidar, él debe defender a los ciudadanos de omisiones, de violaciones o de abusos que los distintos poderes en el país pudiesen hacer sobre un ciudadano común, es decir, los municipios, los estados y la misma federación. Quiere decir con esto que cuando él envía, pues, esta propuesta, dice: "Verdadera defensoría del pueblo". Al pueblo lo toman en muchas ocasiones los políticos como que lo van a defender, y resulta que es el que menos defiende. ¿Cómo está esto? Dice, se fortalece el Servicio de Defensa y Asesoría Federal mediante la ampliación de las materias que atiende el Instituto Federal de Defensoría Pública. La formación y selección de las defensores y las defensoras estará a cargo de la Escuela Judicial. Es otro, es La otro verdad que ente. ahí se confunden con todo respeto Es peras que con manzanas, desconocemos tanto, o sea, porque la necesitamos defensa, entrar a un curso, o sea, para poder entender todo esto de la reforma, ustedes como expertos y que han estado fungiendo precisamente en diversas etapas de su vida, licenciado, en todos estos aspectos, pues como que está muy vaga toda esta información. cuando el Estado, perdón, cuando el ciudadano no tiene capacidad económica para contratar a un abogado que lo represente en un juicio, el Estado está obligado a proporcionarle un representante legal, que en Eso este ya es un caso hecho, ¿no? es Siempre ha el sido, ¿no? defensor de oficio, Sí. que es muy conocido porque eso se lleva mayoritariamente en el fuero común, que es donde está el 95% de los casos, de los juicios. Entonces, los defensores de oficio dependen del poder ejecutivo, en este caso local, en las entidades. También en el gobierno federal, en el Poder Judicial Federal,
existen defensores de oficio para aquellos ciudadanos que atendiendo los juicios que ellos mismos presentaron, de repente se solicitan apoyo jurídico. Entonces, atendiendo el espíritu de la ley, el Poder Judicial también les provee un defensor de oficio. Pero esto no tiene, haz de cuenta, es la contraparte de la acusadora. O sea, el Ministerio Público es el defensor, ahora sí que utilizando las mismas palabras, del pueblo. Si uno recibe lamentablemente un incidente que se vuelve criminal, que se vuelve penal, es el Ministerio Público el que tiene que investigar, encontrar la verdad de los hechos, presentarla ante el juez para que se nos administre justicia. Luego entonces el defensor el defensor del pueblo es el Ministerio Público. Por el otro lado, a quien estamos querellando, que es el perpetrador o el delincuente, si el delincuente no tiene capacidad económica para él contratar un abogado, el Estado está obligado a darle un defensor de oficio. Ajá. Ese defensor de oficio lo va a defender del representante del pueblo, que es el Ministerio Público. Hasta ahí todavía los jueces nada más son garantes de la ley. Los jueces van a recibir las pruebas y testimoniales que tanto el defensor del pueblo, que es el Ministerio Público, como el defensor del pueblo del presunto delincuente presente en descargo de que es inocente, es con lo que el juez va a decidir cuál de los dos tiene la razón y emitirá sentencia de culpabilidad o no. Por eso decía ahorita respetuosamente que en esa locución se confunden peras con manzanas. Así es. Esta reforma judicial no puede ser fast track. Debe de ser analizada por analistas, por especialistas. La UNAM ya dijo que no era lo conveniente. La propia DEA ha dicho que hasta pues, los capos o los criminales podrían estar ahí diciendo, esta persona es la que nos va a ayudar. Yo creo que esto se va a tardar. Las reformas no nacen de la noche a la mañana, tienen que ser bien estudiadas. Digo, eso sería lo lógico, ¿no? Bien consensuadas, estudiadas, Sí. consensuadas, y como lo decía hace rato, el arma que tiene nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es el diálogo. E inteligentemente, ante esta prisa que presentó la bancada legislativa de Morena el día 3 o 4 ahora de los presentes, por avanzar en el llamado Plan C, ya logró ella que esto se lleve a foros, que se lleve la discusión a septiembre, que es donde realmente gozan con mayorías que pudiesen aprobar las reformas a las cuales se lleguen a acuerdo. La actual bancada de Morena no tiene los números ni la capacidad en técnica legislativa numérica para aprobar por mayoría calificada esta reforma. Deben esperar Saldívar a que dijo entre. que no era lo conveniente. Deben esperar Ya lo a que llegue la comentó. nueva bancada. Sí, así es. pero el propio Saldívar, que fue un magistrado, pues, que todos sabemos en los problemas que se metió y todas esas cosas, pero él no estaba de acuerdo con estos cambios, eso de elegir a los magistrados. Él lo dijo con todas sus letras en esta reforma, que no fueran votados de esa manera. O ya dice algo diferente ahorita. Coincido con esa declaración, porque estas posiciones de defensa del ciudadano ante el Estado, como es el Poder Judicial, la Suprema Corte, Poder Judicial Federal, hay que ser siempre muy precisos, y la Suprema Corte de Justicia, debe ser ocupado por personal especializado, por constitucionalistas, no puede ni debe ser ocupado por personajes populares, porque son nuestras libertades, son nuestros derechos los que quedan supeditados a decisiones que pudiesen estar mal integradas en función del escaso, nulo o mucho conocimiento que tengan tales o cuales ministros o jueces. La ley es dura, pero es la ley. Y la ley son supuestos. Si uno cae en esos supuestos de ley, bueno, está cometiendo un acto que la sociedad en su conjunto ha dicho que es reprobable, que no lo acepta.
Y por eso, si nosotros somos culpables, se nos prueba que sí cumplimos ese acto, a nosotros nos segregan de la sociedad, es decir, nos ponen en la cárcel, Así es. nos ponen en un lugarcito aparte de la sociedad para que no sigamos haciendo daño o en su defecto para que nos readaptemos, como dicen, y estemos listos para la reinserción social. Y todo está en las leyes, ya está en la Constitución, que es muy clara y que por supuesto que deberíamos estar más atentos a todo esto nosotros como ciudadanos o bien asesorados o vamos a asesorarnos con personas como por ejemplo el licenciado, ¿verdad? Gracias. ¿Tiene asesoría usted? ¿Cuál es ahora sí actualmente? Porque lo he visto ya en muchos puestos, pero ahorita ¿qué hace? ¿Qué ejerce ahorita? A Pues ver. gracias a Dios soy un hombre que ha transitado en algo que me apasiona, que es el servicio público por más de 31 años. Tengo una consultora también en políticas públicas basadas en evidencia. Eso me permite mantenerme al día en los tópicos de los diversos temas políticos, sociales, ¿Lleva casos económicos y también? jurídicos. Los menos, Los menos, los ok. menos, Ujú. no soy un abogado postulante, me inquieta más y me gusta mucho más el desarrollo de políticas públicas. Y estoy terminando, fíjate, te presumo, acabo de Sí, terminar de dirigir la campaña de, sé que es un gran amigo tuyo también, de Norberto Barraza, en una de del las, ingeniero. el ingeniero Ujú. Norberto Barraza, en uno de los distritos cuya competitividad electoral era la de menor que Morena tenía en todo el estado. Y con la personalidad, los atributos de Norberto Barraza y una estrategia política, pues obtuvo los resultados Pero que se tuvo que buscaba recontarse los votos, ¿verdad? a favor. Ese principio de certidumbre que es muy válido y es el derecho de todos. Es el derecho del ganador como de aquellos que participaron también en esa contienda. Y lo que hizo el reconteo de votos fue dar la plena certeza de que el ingeniero Norberto Barraza había ganado por más de 1,200 votos esa contienda. Tuvo buena asesoría, mire, de Víctor, ¿no? Qué de inicio, Sí. déjeme decirle, contra una dama de la política, Lorenia, perdón, Alejandra López, una dama de la política, que su baseline, es decir, su línea de salida, era de un diferencial de aproximadamente en 7,500 votos Mire, tenía ella de diferencia. Y como buena dama de la política y una persona íntegra en el servicio público y político, pues simplemente todos acudimos con la mejor decisión a dirimir el principio de certeza y certidumbre, y sin duda todos ahorita estamos plenos de nuestros derechos y contentos por los resultados. ¿cuáles son los servicios más requeridos para un asesor como usted? Yo trabajo mucho en políticas públicas, he estado ahorita viendo cuestiones de servicios de seguridad portuaria, acabo de regresar de 3 años y cacho en el sureste del país, dirigiendo operaciones, seguridad de las operaciones petroleras por parte del gobierno federal. Eh, Desarrollamos, como ya lo dije, desarrollamos estrategias para campañas políticas, desarrollamos programas públicos a nivel municipal, estatal y federal, y ello nos tiene, pues ahorita, gracias a Dios, con mucho trabajo, Qué bueno. y también este desarrollo, pues academia, he estado participando como ponente en diversos posgrados aquí en la localidad, en el área de planeación, en el área de administración pública, en el área de dirección de empresas, y pues gracias a Dios, no nos ha faltado y sobre todo con amigas ¿Qué le como, dicen los empresarios? como tú. Cómo viene este nuevo gobierno? ¿Qué le dicen los empresarios en general? Fíjate que recientemente he platicado con dos que son ahorita mis clientes y lo que hacemos es darle un contexto. El contexto más allá de la empresa presenta oportunidades de desarrollo de inversión que muchas veces, si lo digo con la calidad que se requiere, los empresarios, por estar metidos al día a día de la tasa interna de retorno del efectivo de sus empresas, no alcanzan a visualizar. Pero nosotros de manera fría, acá como analistas, podemos ver el contexto y decirle, es momento que abras una nueva sucursal, es momento que abras una nueva especialidad de tu empresa, Muy bien. o es momento de que acometas una nueva empresa en tales productos. Entonces eso nos ha venido pues generando muchas oportunidades. Sonora tiene una magnífica posición geográfica, tiene infraestructura suficiente
para desarrollar mucho más de las empresas que hoy tiene establecidas en Sonora. Bien, vamos a dar el teléfono del licenciado Víctor Félix G. Víctor, Gregorio. yo soy Víctor Gregorio Yo Félix pensé que era Félix. Cristian Nodal, así me lo presentaron. Sí, es que el otro es Pepe Aguilar, pues Es Pepe Aguilar, ¿no? tremendo El José Alfredo, Chiltepín. sí, ese Pepe Aguilar, entonces como somos muy amigos, le digo, bueno, él siempre se presenta como Pepe Aguilar, y si yo estoy, le digo, no, pues yo soy de Caborca, le digo, no, pues yo soy Cristian Nodal. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué teléfono tiene, licenciado? El 6621-03-5703, a sus órdenes siempre. Le paso esta primicia hace un momentito, último momento, Claudia Sheinbaum anuncia a Ernestina Godoy como nueva consejera jurídica de la presidencia. Excelente. Bien, muy bien, pues muchas gracias, licenciado. Al contrario, soy el agradecido siempre. Gracias, y aquí lo vamos a esperar pronto porque hay mucho más que informar sobre este tema de la reforma judicial. Claro, hay los temas de seguridad de la Guardia Nacional, de los servidores de la nación, hay muchos temas que podemos abordar y de economía también, por supuesto, porque hay que tener esperanza siempre, ¿verdad? Totalmente. Bueno. Y siempre a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Vamos a la pausa porque tenemos